Cuando mi esposo y yo nos casamos, nos mudamos a vivir en el departamento de soltero de mi marido. Se ubicaba en un complejo de departamentos de interés social, en Nuevo Laredo. Mi esposo había obtenido ese pequeño departamento por medio de su trabajo, hacía escasos un par de años, y aún lo estaba pagando por vía nómina. Así que decidimos vivir ahí los primeros años de nuestro matrimonio. En nuestros planes, no teníamos contemplado tener hijos muy pronto. Queríamos trabajar, hacer viajes juntos, conocer lugares, etc. Pero como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Al año de casados, me di cuenta que tenía un retraso en mi menstruación. Yo pensé que era por mi método de control que llevaba para no tener familia. Pero, al notar que habían pasado un par de meses y no veía mi tan esperado periodo, acudí al doctor, solo para que me confirmara mis sospechas. Y sí, estaba embarazada. De inmediato se lo comuniqué a mi esposo y la noticia la recibió con una total felicidad. Me dijo que no eran nuestros planes, pero que lo tomáramos de la mejor manera para comenzar con nuestra familia. Con el paso de los días, yo también acepté la situación y así pasaron los meses y llegó el día en que di a luz a un par de mellizos, una niña y un niño. Les pusimos por nombres Sandra y Gabriel. Mi esposo y yo estábamos agradecidos con Dios y con la vida, porque nuestros hijos eran muy hermosos y saludables. Pasaron los años y decidimos comprar una casa. Mis hijos ya pronto entrarían al preescolar y necesitábamos establecernos en un lugar más amplio y sólido, por lo que decidimos buscar una casa mucho más grande, por ahí cerca de la misma colonia. Al mes de estar buscando y visitando casas, encontramos la casita de nuestros sueños y al alcance de nuestro bolsillo. Vendimos el departamento. Con ese dinero y con nuestros ahorros pagamos la casa. Ese mismo fin de semana nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Nos instalamos de inmediato. La casa contaba con 4 recámaras. La nuestra era la principal, la más amplia. Una recámara para Sandra, otra para Gabriel y había una recámara extra para las visitas. Cierta tarde, en que los niños merodeaban por la casa, se dieron cuenta que había una pequeña puerta por un pasadizo secreto. Cuando compramos la casa, el anterior dueño no nos mencionó que la casa tenía un sótano. Cuando se lo comuniqué a mi esposo, él dijo que no había problema. Al contrario, ahí podríamos guardar los cacharros viejos o cachivaches que ya no ocupáramos. Lo ocuparíamos como una especie de bodega. Una tarde, bajé con los niños a explorar ese cuarto construido en la parte baja de la casa. Cuando mi hijo bajó, encontró en un rincón del sótano a una muñeca antigua. Tenía ojos color café, un vestido blanco y sucio por el paso del tiempo, piel morena, cabello castaño, y tenía una hermosa sonrisa de la que se le dibujaban unos pequeños hoyuelos en sus mejillas. Cuando Sandra vio la muñeca, inmediatamente la quiso para ella
y me preguntó si se la podía quedar, y yo le respondí que sí, que esa muñeca ahora era suya. Mi hija corrió muy feliz a su recámara llevando la muñeca y comenzó a jugar con ella. Pasaron los días y una tarde llegó mi sobrina Karen. Era la hija de mi hermano y de la misma edad de mi hija Sandra. Entró a la recámara de Sandra y al ver la muñeca se la pidió prestada y ella se la dio. A Karen también le gustó la muñeca y le dijo a Sandra que se la regalara, pero ella le dijo que no, que la muñeca era de ella y que se la regresara, y se la arrebató a Karen, quien llorando le fue a decir a su papá que quería una muñeca como la de Sandra. El papá de Karen le dijo a Sandra que le diera la muñeca a su hija y que él le compraría otra muñeca más bonita a Sandra. Pero Sandra dijo que no, y que mejor le comprara la muñeca a Karen, quien nuevamente se puso a llorar. Mientras que Sandra se encerró en su recámara, dando un fuerte portazo. Todos los días, Sandra se encerraba en su recámara y jugaba con Elisa. Así bautizó Sandra a la muñeca. Pasaba horas encerrada, de tal modo que se volvió adicta a esa muñeca. Cuando nos visitaba Karen, le pedíamos que jugara con ella, pero Sandra se portaba de una manera agresiva, lo cual era extraño porque ella siempre había sido muy bien portada. Para ese tiempo ya iba al preescolar y comenzó a perder el interés en la escuela y se volvió tan rebelde que comenzó a golpear a sus amigas. Un día le faltó el respeto a la maestra, lo cual le costó una semana de expulsión. Mi esposo y yo la regañábamos, pero a ella no le importaba y se la pasaba encerrada en su recámara. Pasó el tiempo y Sandra se comportaba cada vez peor. Un día llegó su prima Karen y tomó la muñeca sin que Sandra se diera cuenta y se fue a jugar con ella. Cuando Sandra llegó de la escuela y buscó a la muñeca, no la encontró. Inmediatamente supo que su prima la había tomado y furiosa fue a buscar a Karen, quien se encontraba jugando la muñeca en la cocina, abajo de la mesa. «¡Dame esa muñeca, escuincla! ¡Es mía y no tuya!», gritaba furiosa mientras le arrebataba la muñeca. De una forma brusca, su prima, quien espantada se puso a llorar. Y Sandra le decía: «¡Cállate, cállate! ¿Por qué la agarraste sin mi permiso?». Karen le dijo que le iba a decir a su papá que Sandra le gritó y le quitó la muñeca. Y Sandra se enfureció más. «Nada más vas de chismosa y Elisa te va a atacar mientras duermas en la noche», le dijo Sandra. Karen corrió a decirle a su papá y Sandra furiosa fue atrás de ella. «¡No corras, escuincla, ven acá!», le gritaba Sandra. Y al intentar jalar a Karen, esta rodó por las escaleras, mientras Sandra espantada se fue a esconder a su recámara. Su papá, al oír el escándalo y el grito de la niña, fue corriendo y la encontró tirada en el piso, con la cabeza llena de sangre y desmayada. En ese momento, yo también llegué corriendo al oír el escándalo. Al ver lo que había ocurrido,
Subí corriendo a mi recámara y traté de hablarle a una ambulancia, porque solo ahí había teléfono. Al terminar de hablarle a la ambulancia, escuché a Sandra llorar y diciendo que ella no había querido tirar a Karen, que todo fue culpa de Elisa, la muñeca. Lo repetía una y otra vez, gritando a todo lo que su pequeña garganta le permitía. En ese momento abrí la puerta de la recámara de Sandra y la vi llorando, con la mirada ida, y en sus manos tenía a esa muñeca. Pero ahora la muñeca ya no era hermosa, sino todo lo contrario. Era horrible. Le arrebaté la muñeca y Karen cada vez estaba peor. Gritaba que no se la arrebatara. En ese momento llegó la ambulancia y bajé a abrir la puerta, llevando la horrible muñeca en mis manos. Al salir, la arrojé con todas mis fuerzas en el pavimento y esta pegó un grito horrible que espantó a los paramédicos. «¡Quémenla de inmediato!», gritó el chofer de la ambulancia. «¡Esa muñeca está maldita!», gritó otro de los paramédicos. «¡Quémenla!», gritó de nuevo el paramédico. Otro paramédico bajó una botella de alcohol de la ambulancia y se la arrojó a la muñeca y con un encendedor la prendió. Al prender la muñeca, empezó a gritar de una forma grotesca y horrorosa y no dejó de gritar hasta que se convirtió en cenizas. Al terminar de quemarse, la pequeña Karen recobró la conciencia y Sandra bajó corriendo asustada. Le pidió perdón a Karen y a su tío y todo quedó en una mala experiencia que con los años se le olvidó a Karen y a Sandra. Amigos lluviomaníacos, espero que les haya gustado este relato. Si es así, regálenme un like, un comentario, compartan este canal pues para que más gente lo escuche. Que tengan buenas noches y nos escuchamos para la próxima.